Ya, silencio, por favor. Más respeto para el grupo. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos ha tocado exponer el síndrome urémico. El síndrome urémico hemolítico. Con mis compañeros somos 4. Ustedes peleen con Pablo y siguiente, por favor. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad, como vamos a ver con los siguientes diapositivas, que afecta a vasos pequeños, donde existe justamente el consumo de plaquetas que se están yendo a formar trombos. Va a haber una triada patológica que va a ser anemia hemolítica, consumo de plaquetas, obviamente, trombocitopenia y trombosis por este mismo consumo de plaquetas. Por eso, la definición de esta patología va a ser una microangiopatía trombocitopénica trombótica. Y estos trombos van a causar lesión a nivel renal o injuria renal. A ver, en la triada está anemia hemolítica, Consumo de plaquetas, o sea, la trombosis, trombocitopenia, ¿verdad? Y ¿cuál más? lesión renal. Renal. Porque en realidad es alteración, ¿no?, de los azoados. O sea, hay una alteración a nivel de la creatinina y de la urea, ¿no? Trombosis no se considera. ¿Eso has encontrado en la triada? Sí, un doctor nefrólogo pediatra. Bueno, en realidad no. Esa no es la triada. Bueno, continuando, siguiente diapositiva, por favor. Epidemiológicamente hablando, vamos a ver que en Europa y Estados Unidos la incidencia es de 2 a 3 personas por cada 100.000 niños menores de 5 años. En Latinoamérica, por nuestras costumbres, va a ser 10 veces más alta, o sea, de 10 a 17 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. Edad de mayor riesgo, 6 a 5 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses es donde empieza la alimentación complementaria. Entonces va a ser la edad de riesgo. La mayor incidencia es en primavera y verano y la frecuencia es similar en hombres y mujeres. 1. En pacientes con síndrome urémico hemolítico por grupo de edad se ha visto en Austria y Alemania, en 1997 y 2000, que la mayor frecuencia de edad, como estaba desde los 6 meses hasta los 5 años, es de 2 a 4 años. O sea, a esas edades los niños mayormente donde tienen esta patología. Siguiente. Etiológicamente hablando, vamos a tener la clasificación de primario y secundario, diarrea positiva, diarrea negativa, atípico y típico. Esos son los nombres de las clasificaciones que se conocen. Por ahora vamos a hablar de primario y secundario, siendo el primario de un 5 a 10%, siendo genéticamente alterado, mutación de la población, complemento de población y errores innatos del metabolismo, como la vitamina B12. Secundarios que son el 90%, o sea, la mayoría. Como primer número vamos a tener la infección por E. coli enterohemorrágica, también vamos a tener Shigella, también vamos a tener HIV, Pneumoniae, VIH, virus de hepatitis B y C. Como segundo vamos a tener toxicidad por medicamentos anticalcinúricos y anticonceptivos orales, estos siendo utilizados en trasplantes renales justamente para la inmunosupresión del paciente. Vamos a tener también una condición sistémica coexistente, puede ser hipertensión, neoplasias o mismo el trasplante como les hablaba sobre el medicamento. Bueno, en la patogenia vamos a ver que esto va a comenzar por la ingestión de la toxina Shiga, que es la que es como un producto que suelta la enterohemorrágica, la E. coli enterohemorrágica. Esta toxina Shiga va a entrar a nuestro organismo ¿por dónde? Alimentos cocinados, o sea, mal cocinados. Aquí en Latinoamérica tenemos esa costumbre de que comemos las carnes término medio, 2/3, no sé qué, media cruda. Entonces, ¿quién nos garantiza que ese ganado de la carne que nos están vendiendo no está contaminado? En Estados Unidos justamente se usa mucho eso de las hamburguesas, que son jugosas, que no sé qué, pero es porque no están 100% cocidas. Esta bacteria muere a altos niveles de temperatura. Entonces, por eso, mientras más cocida tengamos nuestras comidas, mucho mejor. También se da por productos no pasteurizados, como la leche, queso, yogur. Va a ser la ingestión de la toxina, va a entrar al sistema digestivo, va a colonizar, va a proliferar y
Cuando hace eso, el sistema de nuestro cuerpo tiene una respuesta, que va a ser la diarrea, como primera respuesta. Después va a comenzar a liberar los factores bacterianos, que en este caso va a ser la toxina Shiga. Esta toxina Shiga tiene un montón de receptores, a nivel de todo nuestro cuerpo, todos los órganos, vasos sanguíneos y demás, pero su mayoría, que es el receptor GB3, va a estar a nivel renal y en los vasos sanguíneos. Entonces esto va a provocar el bloqueo de la transcripción de ARN y la síntesis proteica, o sea, va a inhibir la síntesis proteica. También la toxina se va a unir a plaquetas, neutrófilos y monocitos, por eso vamos a tener una plaquetopenia. Y va a activar obviamente los leucocitos y la liberación de proteasas. Todo esto que les acabo de hablar va a causar un daño endotelial y muerte celular. Siguiente, por favor. Aquí en una imagen tenemos un vaso sanguíneo sano y un vaso sanguíneo infectado con esta toxina. Entonces, como vemos, estos receptores, estos verdes son receptores que tenemos normalmente en los vasos. Vamos a tener 3 capas: endotelial, membrana y lámina. Cuando la toxina entra, que son estas bolitas verdes, se va a unir a estos receptores GB3. Entonces va a inhibir la síntesis proteica y va a sacar, como aquí vemos, la primera capa. Entonces esta capa, la membrana basal, es trombogénica y eso va a hacer que estos de aquí, que son las plaquetas, se van a hacer trombos, o sea, se van a unir a nivel de la capa, de la membrana basal, Entonces, al haber este daño, esta membrana basal queda libre, es trombogénica y causa, obviamente, los trombos. A nivel de los eritrocitos, también, de los glóbulos rojos, también tenemos estos receptores. Entonces, lo mismo, se van a unir, supongamos que esto de aquí está aquí, y esto va a causar igual la inhibición de la síntesis proteica y va a hacer que estos eritrocitos se eclipsen o se quiebren, se rompan. Y histológicamente hablando, lo vamos a ver como célula de casco. Siguiente, por favor. Esa es su característica, ¿no? Las células sin casco. Sí. Para determinar si es un mucho. Bueno, hablando un poco sobre la historia natural de la enfermedad, sabemos que al momento de traer en contacto a la toxina, Más fuerte, por favor. la toxina, la shigotoxina, vamos a tener un periodo de incubación. Este periodo puede variar entre 3 a 7 días y a partir de este periodo de incubación va a presentar lo que son los primeros síntomas, que sería diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómitos. Y vamos a poder distinguir si es por shigotoxina o no al tercer día, porque ahí es donde el paciente ya va a dejar de tener lo que es la diarrea y va a pasar a la disentería, ya diarrea con presencia de sangre. Esto vamos a ver en más de los 90% de los casos. Y al tercer día igual, si ya sospechamos que es algo que ya está veniendo con padrón agudo, que la paciente no se pierde, entonces podemos pedir cultivo. Y al momento de pedir cultivo, si el cultivo sale positivo, nosotros ya vamos a tener también un parámetro para saber si en estos días la Shiga va a resolver de manera espontánea lo que ocurre en 85% de los casos, o si vamos a tener lo que es un síndrome hemolítico, que esto va a representar 15% de los casos. En la parte hematológica es donde más vamos a ver la afectación, porque lo que es la toxina va a causar una anemia hemolítica con una hemoglobina menor a 7%, una bilirrubinemia y un LDH elevado por la lisis que va a ocurrir en los eritrocitos. Y también vamos a presenciar lo que es una plaquetopenia, en los casos severos una plaquetopenia menor a 40.000. Y también vamos a observar lo que son las macroplaquetas, y aparte los quisocitos presentes en 10%. Y aquí podemos observar que sería en forma de casco, como yo la parte renal también va a haber afectación porque es donde más se concentra los receptores. Y vamos a poder presenciar lo que es una oliguanuria, una proteinuria y hematuria, y también una hiperazoemia. Esto se va a dar porque, como va a haber en renal,
va a acumular. Y aparte, lo que es esta leucopenia, lo que se va a ver de una manera microscópica, trombosis glomerular. Entonces, vean, ¿no? La triada es esta. Es a nivel renal, o sea, hay una afectación, ¿no? Hay una hiperosmosis, ¿ya? Que posiblemente sí va a ocasionar una trombosis glomerular, ¿no? Y el otro era la plaquetopenia, valor menos de 140.000. Y dijimos la anemia hemolítica. Esa es la triada, ¿ya? Hay que confundir. Listo. Los receptores de Shiga también van a tener en otro sitio, no solo va a concentrar en lo que es la parte renal. Vamos a tener afectaciones a nivel nervioso central, a nivel gastrointestinal y cardiovascular. A nivel... ¿Esos no son sus diapositivas, perdón, del doctor Pozo? No. ¿No? Ya. A nivel nervioso central vamos a tener lo que son las convulsiones y encefalopatías causadas por la gastrointestinal. Vamos a poder observar lo que son las perfusiones intestinales y lo que es cardiovascular vamos a tener una miocarditis. Bueno, voy a continuar con el laboratorio. A nivel hematológico va a presentar lo que es una anemia hemolítica y una trombocitopenia. Aquí podemos ver que va a haber la disminución del hematocrito y también podemos ver lo que son los eritrocitos crenados al segundo o al tercer día. En la química sanguínea, en la serie blanca puede haber una leucocitosis con neutrofila. Esto depende si hay infección o sobreinfección. Vamos a ver en lo que es la química sanguínea la aparición de la proteinuria, aumento de la urea y la creatinina. En lo que es el ego vamos a ver la muestra en una muestra vamos a ver lo que es la hematúria macroscópica y puede haber glucosuria. Bueno, en el diagnóstico vamos a tener que es la confirmación de lo que es la infección por E. coli, esto mediante el copropuntivo, y vamos a tener lo que es el diagnóstico diferencial, que va a ser con una púrpura trombocitopénica, trombótica, esto en anemia hemolítica, trombocitopenia. Esta generalmente no presenta cuadros diarreicos, una coagulación intravascular diseminada, donde va a haber septicemia con suma de los factores de coagulación, un síndrome de Evans que es autoinmune y se manifiesta con episodios recurrentes de trombocitopenia y anemia hemolítica, pero esta no va a afectar a los riñones. Y una hemoglobinuria paroxística nocturna, que esto es de predominio nocturno. Incluso a veces podemos confundirnos, ¿no? Con lo que es con el síndrome de Felipe. Hay proteinuria que va a estar en ¿Cómo es la proteinuria? ¿Has mencionado? Hematuria. solo aumento de la proteinuria y aumento de A la diapositiva anterior. A la anterior. Siguiente. Bueno, el tratamiento hasta la fecha no existe un tratamiento específico. Bueno, hasta ahora no existe un tratamiento específico. Están saliendo, muchachos. Pero es que no pueden salir y entrar en todo momento. Hace rato ya saliste. Bueno, hasta la fecha no existe un tratamiento específico, pero esta va a ir de acuerdo a lo que es la sintomatología que vamos a ver. Generalmente son medidas sintomáticas, como son la transfusión de un paquete globular, 10 ml kilogramo, esto cuando hay disminución del hematocrito en un 20%. Va a haber también una transfusión de lo que son las plaquetas en 15 ml kilogramo, solo en casos de que ¿Cuándo requiera, tienes que transfundir plaquetas? solo en casos de que requiera una intervención quirúrgica. Y después no transfundir. Bueno, el aporte de líquidos, que esta va a depender del compromiso renal y si va a haber y de la dureza. Si hay una hipopotasemia severa, se hace es indicativo para diálisis peritoneal. También tenemos el diagnóstico dirigido a la hepatogénesis.
etoprogenia, que es la plasmaféresis con infusión de plasma. Pues, generalmente es en el niño, no se utiliza cuando presenta la sintomatología diarrea. Y el tratamiento con antibióticos no es específico. La ciprofloxacina y trometropina aumentan la sintomatología, va a hacer que lo que es la bacteria libere la toxina y esta vaya a causar más sintomatología. Está contraindicado los antiespasmódicos debido a la permanencia, esta genera la permanencia de la bacteria en el intestino delgado, que va a ser y ahí el uso de la vitamina E, pero este está todavía en estudio, no está científicamente comprobado. También pues tratamiento puede ser para cuando hay una hipercalemia, tratamiento sintomático cuando hay una hipercalemia, una acidosis metabólica, hiperuricemia, hiperfosfatemia y una uremia. Para las indicaciones de diálisis, pues la hipercalemia sería mayor a 6.5 miligramos o cualquier nivel de perfusión. La acidosis metabólica sería un pH menor de 7.5, un min con menos de 12 al tratamiento. Una sobrecarga de líquidos puede ser una anemia aguda del pulmón o hipertensión de órgano blanco. La hiperuricemia mayor a 10 miligramos de litro es necesaria tratamiento. La hiperfosfatemia pues mayor a 10 miligramos de tratamiento. En cuanto a la uremia, puede ser consecuencia de confusión, cambios del estado mental, vómitos, de vómitos y afectación cardíaca. El pronóstico, pues para mal pronóstico sería un síndrome urémico primario, una hipertensión arterial severa, afectación del sistema nervioso central y una afectación del pulmonar extensa mayor al 80%. También sería con los niños de más o menos de 5 años o en trasplantes se presenta hasta un 50%. El seguimiento, pues, seguimiento celular, los síntomas tienen que ser desconocido, la hemoglobina y sus porcentajes tienen que ser vuelto a la normalidad. Un seguimiento anual, pues, análisis de orina, marcas, microalbúmina, insulina o la creatinina sérica, nivel de la glucosa asesorar al paciente, pues, el estilo de vida, cambiarlo, ejercicios, regular, una dieta saludable, evitar el tabaco, evitar la obesidad. La prevención, pues evitar la ingesta de carnes crudas o poco cocidas, se llaman los términos medios, unidades, alimentos, evitar las leches y el queso sin pasteurizar, tratar de tomarnos de buenas marcas y practique bueno en general porque al lactar pero no te escucho nada, todo estás leyendo. La prevención, pues evitar la ingesta de carnes crudas, los términos medios, todo lo que está actuando, a veces se le corta la carne y sale un poco de sangre, evitar eso, no hay que repetir eso, evitar las leches y los quesos que no estén bien pasteurizados, la práctica de la higiene, el lavado de manos para evitar otra vez volver a recaer en la enfermedad, evitar los zoológicos porque en algunos animales está comiendo, ¿sí? Por ejemplo el huevo de la gallina puede también estar ahí, ¿no? Evitar tomar alimentos antidiarreicos porque eso puede hacer una proliferación en el estómago y buscar atención médica inmediata cuando hay una diarrea de sangre. ¿Cuál es la edad más frecuente para adquirir esta enfermedad? Porque hay jóvenes cuando empiezan a comer los niños. ¿Qué? De 2 a 4 años, porque cuando ahí ya es, los niños empiezan a comer de todo y es más frecuente que se enfermen porque les duelen las carnes, los pechos, o empiezan a chupar las cosas. Gracias. A ver, en cuanto al tratamiento, ¿qué es lo más importante en los pacientes que diagnostican con síndrome urémico hemolítico? Hay un estudio en el que Iniciamos directamente el antibiótico, ¿qué hacemos? hay un estudio en el que se ha demostrado con pacientes que se han hidratado y los pacientes que no se han hidratado, y se ha demostrado que los pacientes con hidratación han mejorado y han evolucionado mucho mejor y han tenido un buen pronóstico en relación a los que no
antibióticos es muy controversial todavía ese tema. ¿Por qué? Porque los antibióticos van a hacer una lisis de la bacteria. Y al hacer la lisis de la bacteria va a seguir produciendo la toxina, o sea, va a quedar el residuo. Entonces, hay doctores que sí lo recomiendan, es como les digo, es todavía controversia, pero hay doctores que no, justamente por esto. Va a depender igual si el paciente no tiene una coinfección. Si el paciente tuviera una coinfección, un PCR elevado, una leucocitosis muy alta, ahí damos antibióticos porque puede estar infectándose por alguna otra bacteria. Exacto. Entonces, lo más importante es la hidratación, ¿no? Porque está muy bien lo que dijiste, o sea, lamentablemente, ¿no? En pacientes que no han recibido buena hidratación desde un inicio, entonces, lamentablemente han desencadenado, ¿no? A lo que es una falla renal. Por eso tú has indicado, ¿verdad? Indicaciones de diálisis, porque puede conllevar a todo eso, ¿verdad? Si no se trata adecuadamente desde el inicio. Entonces, también, ¿no? Dijimos que puede ser que se presenten, o sea, como tal, con diarrea, que es la típica, ¿no? Y la típica donde no presentan diarrea. Ahí buscamos mutaciones genéticas a nivel de la vitamina B, complementos. Sí. En la típica, generalmente, ¿no? El paciente viene y te dice, ¿no? Ha estado hace unos 3-5 días con diarrea, ha estado eliminando sangre. Entonces hay que alarmarnos, ¿no? ¿Qué laboratorios tendríamos que solicitar? Si tú estás sospechando de todo esto. Para confirmar, porque es el que nos confirma. Ya, pero entonces los laboratorios más hemogramas, pequeños. porque ahí va a haber licencia de hematolítica. Va a haber una anemia hemolítica, vamos a ver un hemoglobina disminuida, el hematolito disminuido. Serie blanca podemos pedir para ver lo que hay en leucocitosis, porque puede estar sobreinfectado, como le dijo mi compañera, y en ese caso se requeriría tratamiento de antibiótico. Ya, ¿qué más? Un ego para ver la hematuria. Nego. Que va a ser lo que es hematuria microscópica. También nos puede mostrar lo que es la proteinuria, aumento de la urea y la proteinuria. Sí o sí, ¿no? Entonces la cría. Por ejemplo, yo vi una niña, la habían ingresado como púrpura trombocitopénica, ¿no? Tenía una plaquetopenia menos, ¿no? De 140.000, tenía anemia, incluso le han transfundido, no estaba menos de 7. Indicación es menos de 7 transfusión. Tenía esta niña, ¿cuántos meses? Tenía 8 meses. Se estaban edematizando las extremidades inferiores y su presión arterial, ¿no? Al día siguiente cuando la vimos, o sea, la habían ingresado así como púrpura, la habían transfundido, pero no le han pedido función renal, ¿no? Y eso era lo más raro. Al día siguiente le hemos pedido y todo estaba alterado, ¿ya? Pero lo llamativo también eran los miembros inferiores que se encontraban edematizados, como también había hematuria a nivel de orina. Y en momentos nos llegó a hacer pensar que era un síndrome nefrítico o nefrótico. Nefrítico por la hematuria y aparte por los edemas también, ¿no? Y por la anemia, ¿no? Porque finalmente en el nefrítico también tienen anemia. Le han tomado su presión, estaba elevada, o sea, más daba para el nefrítico, pero por la edad no daba para el nefrítico, porque generalmente son niños más pequeños. En cambio, el nefrítico es para niños más grandes, a partir de 5 años, ¿no? Y resulta que sí, era un síndrome urémico común. Hemos llamado, ¿no? A la nefróloga para determinar y era un síndrome urémico hemolítico. No se les transfunden plaquetas. Les digo, lo principal es la hidratación y tampoco se les indican los antibióticos, ¿no? Aunque todavía eso está en controversia, ¿no? Porque me acuerdo igual, vino una vez una niña a emergencias. Tenía, ¿no? La característica, tenía anemia, pero no era una anemia muy marcada, debe ser leve, pero moderada. Su creatinina estaba elevado, ¿no? 1.2, porque la creatinina son valores mucho menores, ¿no? En los niños que en los adultos. De nosotros es 0.8 hasta 1.2, en cambio los niños son valores menores. Y esta niña tenía como 1 año, sí, tenía diarreas, tenía el antecedente de diarreas. Sus leucocitos estaban ligeramente elevados. Sus plaquetas también, ¿no? Estaban un poco disminuidas, pero tampoco era mucho. Pero hemos hecho una interconsulta con la nefróloga y inició el antibiótico. La inicial la situación. Pero esa niña ha ido bien, ¿no? Le hemos mandado con buena hidratación. Por eso hay controversias, ¿no? Como dices, hay algunos que dicen que sí, otros que no.
depende del Pero criterio lo de cada principal médico. es, ¿no?, la hidratación, especialmente, ¿no?, si encontramos esta criada y las características que nos dicen los papás siempre, ¿no?, ha estado con diarreas con sangre. Entonces, eso es para evitar, ¿no?, que nuestro paciente ingrese en una insuficiencia renal. Ya, chicos, pero no han expuesto, o sea, tienen que exponer un poquito más alto, ¿no?, la voz y tratar, ¿no?, de explicar unas cosas, porque las diapositivas en realidad te ayudan, ¿no?, un poco a, bueno, a recordar, ¿no?, pero te digo por voz, hay que mejorar, ¿ya?